la verdad detrás del único harén masculino de Usetian. Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita. Tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. Durante siglos, los libros de historia han estado dominados por relatos escritos por hombres, donde el poder, la guerra y el control sexual han sido monopolios casi exclusivos del género masculino. Desde los grandes sultanes otomanos hasta los emperadores de Roma o los califas de Bagdad, los harenes eran símbolos del dominio patriarcal, espacios reservados para las mujeres más bellas, cuidadas, vigiladas y recluidas para el placer de un solo hombre. Pero en el corazón de la antigua China, entre las paredes doradas de la ciudad prohibida, emergió una figura que desafiaría no solo las normas de género, sino también los principios más arraigados del poder imperial. Su nombre era Usetian, y su historia comienza con un acto que cambiaría el rumbo de una civilización entera: la creación del único harén masculino de toda la historia de China. Usetian no nació en la realeza, hija de un comerciante de madera. Fue educada como pocas niñas de su tiempo, aprendió a leer, escribir, tocar instrumentos y estudiar historia, pero su inteligencia no pasó desapercibida. A los 14 años fue seleccionada como concubina del emperador Taizong, y su vida cambió para siempre. En la corte imperial, entre cientos de mujeres, supo que no bastaba con ser hermosa, debía ser astuta, paciente y, sobre todo, ambiciosa. Cuando el emperador murió, en lugar de retirarse, como dictaban las normas, encontró la forma de volver al palacio, y lo hizo seduciendo al hijo del difunto emperador, Gaozong. Con el tiempo, Usetian se convirtió en emperatriz consorte y luego en regente, pero su sed de poder no terminó allí. Gobernó tras la cortina, mientras su esposo se debilitaba por enfermedad, y al morir él, tomó el trono de manera directa, rompiendo la tradición milenaria de que solo los hombres podían ser emperadores. En el año 690, se proclamó emperatriz de la nueva dinastía Zhou, instaurando así el primer y único gobierno encabezado por una mujer en toda la historia imperial de China. Para muchos, este fue el comienzo de una era maldita. Para otros, fue una revolución silenciosa que todavía resuena. Pero más allá de sus reformas políticas, de sus leyes innovadoras y de su impulso por el budismo como religión oficial, Usetian causó verdadero escándalo por una decisión que ni siquiera sus enemigos más acérrimos pudieron comprender: estableció un harén masculino. Sí, un harén, pero al revés. A diferencia de los harenes tradicionales, donde las mujeres eran reclutadas, este nuevo espacio, llamado el Palacio del Encanto Divino, era un lugar reservado solo para hombres jóvenes, bellos, elegantes y, sobre todo, obedientes. Eran conocidos como los Nanchong, o favoritos masculinos, y debían cumplir estrictas normas de comportamiento, entrenamiento físico y refinamiento cultural. Algunos eran seleccionados por su talento en la música, otros por su gracia en la danza o su capacidad para componer poesía, pero lo que todos compartían era un único objetivo: complacer a la emperatriz. Según documentos históricos que durante siglos fueron censurados, Usetian no solo mantenía relaciones íntimas con estos hombres, sino que además algunos de ellos llegaron a ejercer una influencia real sobre las decisiones del gobierno. El más famoso de estos favoritos fue Zhang Changsong, un hombre de gran belleza que, junto con su hermano Zhang Yixi, no solo compartía el lecho imperial, sino también el poder político. Pero, ¿qué motivó realmente a Usetian a crear este harén? ¿Fue un simple capricho, una inversión del sistema patriarcal como forma de venganza, o algo mucho más profundo y simbólico? Muchos historiadores han intentado desacreditarla, describiéndola como una mujer depravada, lujuriosa y despiadada. Pero estos juicios provienen de cronistas confucianos que despreciaban la idea de una mujer en el poder. Desde su visión conservadora, el harén masculino era una aberración. Sin embargo, al observar los detalles con objetividad, se revela otra posibilidad: que Usetian usó la sensualidad como herramienta política, que reinventó el harén como una muestra de supremacía femenina en un mundo construido por y para los hombres.
Ella no solo ocupó el trono, lo transformó, y al hacerlo, alteró las reglas del juego. En los próximos capítulos de esta historia, revelaremos los secretos más ocultos del harén masculino, desde los rituales de selección hasta las prácticas prohibidas, desde los rumores sobre orgías y danzas eróticas, hasta los documentos oficiales que fueron destruidos por las dinastías posteriores para ocultar la vergüenza de que una mujer hubiera desafiado todas las estructuras del poder tradicional. Prepárate, lo que estás por descubrir no es solo la historia de una emperatriz, es la historia de cómo el deseo, el poder y la inteligencia se entrelazaron para reescribir el destino de un imperio entero. Para entender verdaderamente el significado del harén masculino de Wu Zetian, es necesario sumergirse en las complejidades del contexto social y cultural de la China del siglo VII. La dinastía Tang, considerada una de las más brillantes y cosmopolitas de la historia china, era también profundamente confuciana, y eso implicaba una estructura rígida en cuanto al papel de la mujer: obedecer al padre en la niñez, al esposo en la adultez y al hijo en la vejez. Dentro de ese marco, la figura femenina estaba encadenada a un destino de silencio, modestia y sumisión. Pero Wu Zetian rompió esa narrativa, y lo hizo no solo asumiendo el poder absoluto, sino también reconfigurando los símbolos del poder sexual. Mientras que los emperadores hombres tenían su harén como trofeo, como muestra de su virilidad y autoridad, Wu Zetian decidió tener su propio harén, pero compuesto por hombres jóvenes, bellos y completamente subordinados a sus deseos. Esta estructura, sin precedentes en la historia china, generó reacciones extremas. Los moralistas de la época la acusaron de degenerada, de pervertida, de demonio disfrazado de mujer. En los textos históricos, escritos después de su muerte, ya bajo el control de los restauradores de la dinastía Tang, se reforzó la imagen de una emperatriz depravada, sedienta de placer y rodeada de hombres semidesnudos que bailaban para ella como si fueran concubinas. Pero, ¿cuánto de eso fue verdad? ¿Y cuánto fue difamación? Existen documentos descubiertos siglos después que ofrecen una visión más matizada. Algunos edictos imperiales firmados por Wu Zetian hablan del papel de los atendientes personales del Palacio del Encanto Divino, donde se requería que los seleccionados pasaran por pruebas de arte, literatura, etiqueta cortesana y danza ceremonial. También se exigía una lealtad total, no solo a la persona de la emperatriz, sino a sus reformas políticas. Muchos de estos hombres provenían de familias sin linaje noble. Algunos incluso eran esclavos comprados en mercados del sur, entrenados desde jóvenes para convertirse en instrumentos de armonía, una metáfora poética usada en los textos budistas para referirse al equilibrio entre cuerpo y alma. Wu Zetian, que promovía el budismo en contra del confucianismo dominante, transformó ese simbolismo espiritual en una política concreta: convertir el placer físico en una expresión de poder sagrado. Uno de los aspectos más perturbadores para los estudiosos de la época fue el rol político que algunos de estos hombres desempeñaron. Los hermanos Zhang Changzong y Zhang Yizi, por ejemplo, no solo eran amantes reconocidos de la emperatriz, sino también ministros de facto. Se les permitía emitir decretos, tomar decisiones administrativas e incluso asistir a audiencias oficiales. En nombre de Wu Zetian, esta concentración de poder en manos de hombres jóvenes, bellos y ajenos a la aristocracia tradicional fue vista como una afrenta directa a la estructura jerárquica confuciana. No solo una mujer estaba en el poder, sino que además lo compartía con individuos que eran considerados poco más que juguetes sexuales. Era un escándalo sin precedentes. Y aún más perturbador para los moralistas era el hecho de que Wu Zetian no ocultaba su relación con ellos. Se los veía en público, se les asignaban residencias lujosas, se les otorgaban títulos, y en ciertos rituales palaciegos, llegaban incluso a acompañar a la emperatriz en procesiones religiosas. Según algunas crónicas extranjeras de embajadores coreanos y tibetanos, los favoritos de la emperatriz eran tratados con la misma reverencia que los príncipes de sangre. Pero, ¿era esto simplemente una inversión de roles? Un simple
capricho sexual o una declaración política. Para muchos historiadores modernos, la creación del harén masculino fue una estrategia más en el sofisticado ajedrez político de Wu Zetian. Sabía que al colocar en el poder a hombres que le debían todo, podía neutralizar a las viejas familias aristocráticas que cuestionaban su legitimidad. Al crear un entorno donde la belleza, la lealtad y la obediencia eran premiadas, sustituyó la vieja lógica de linaje por una nueva lógica de mérito, aunque este mérito estuviera basado en estándares que combinaban estética, talento y devoción. También es posible que, en un acto deliberado, Wu Zetian buscara crear un espejo distorsionado del mundo que había heredado, donde antes ella había sido una concubina sin poder. Ahora era la figura central de un universo, donde los hombres giraban a su alrededor. Donde antes el deseo era una herramienta de opresión, ahora se convertía en una herramienta de control, y sin embargo, esta construcción no estaba libre de tensiones. El escándalo fue creciendo, y con él, las conspiraciones. Varios de sus favoritos fueron envenenados, ejecutados o acusados de corrupción. El equilibrio de poder dentro del palacio se volvió inestable. Algunos nobles conspiraron con los hijos de Wu Zetian para restaurar el orden tradicional. Y al final, cuando ya era anciana y su salud comenzó a decaer, su mundo de sedas, perfumes y danzas comenzó a desmoronarse. Lo que había comenzado como un símbolo de poder absoluto, pronto se convirtió en un blanco fácil para sus enemigos. Y cuando finalmente fue forzada a abdicar, los nuevos gobernantes iniciaron una campaña sistemática para borrar cualquier rastro de su legado más transgresor. Pero los muros tienen memoria, y algunos secretos, por más que se intente enterrarlos, siempre vuelven a salir a la luz. En la siguiente parte, descubriremos qué pasó con los hombres del harén tras la caída de Wu Zetian, cómo fueron perseguidos, castigados o convertidos en leyenda, y qué pistas arqueológicas nos revelan hoy que aquel harén no fue un mito, sino una revolución erótica y política sin precedentes en la historia del mundo. La caída de Wu Zetian no fue solo el final de un reinado, fue el inicio de una purga brutal y silenciosa. Tras décadas gobernando con puño de hierro envuelto en terciopelo, su figura, que había desafiado todas las estructuras políticas y morales de su época, fue finalmente derribada por los mismos elementos que había controlado con astucia, la nobleza, sus propios hijos y la maquinaria confuciana que la había despreciado desde el principio. Pero entre los primeros objetivos de los nuevos gobernantes no estuvieron los asesores ni los ministros leales, sino los favoritos del harén masculino, aquellos hombres jóvenes, que un día fueron símbolos vivientes del poder femenino, pasaron a ser los enemigos más vulnerables de un régimen que quería borrar a toda costa la sombra de la emperatriz. Muchos de estos hombres eran simples bailarines, músicos o poetas que jamás habían ostentado cargos políticos relevantes. Sin embargo, el solo hecho de haber compartido intimidad con la emperatriz los convertía en manchas vivas sobre la pureza del nuevo régimen restaurado. La dinastía Tang, tras la abdicación forzada de Wu Zetian en el año 705, no tardó en retomar el trono a través de su hijo, el emperador Songzong. Pero en la práctica, quienes lo rodeaban, incluyendo los clanes aristocráticos y los viejos burócratas confucianos, se encargaron de una limpieza sistemática. Los registros de la época son escasos, fragmentarios, y en su mayoría escritos desde la perspectiva de quienes detestaban el legado de Wu Zetian. Aún así, entre líneas, se vislumbran escenas de humillación pública, destierro y ejecuciones encubiertas. Se sabe, por ejemplo, que los hermanos San Changzong y San Yixi, los favoritos más conocidos y poderosos del harén, fueron asesinados sin juicio formal. Sus cuerpos fueron arrastrados por las calles de Luoyang, sus cabezas exhibidas como advertencia. No hubo ceremonia, ni duelo, ni piedad. Solo una consigna: borrar el recuerdo de aquellos que habían simbolizado una estructura invertida de poder. Otros miembros del harén sufrieron destinos más oscuros aún. Muchos fueron enviados a las fronteras, obligados a alistarse en las campañas.
militares más mortales del imperio. Algunos fueron castrados para impedir que transmitieran su influencia corruptora a futuras generaciones. Varios simplemente desaparecieron de los registros, como si jamás hubieran existido. El Palacio del Encanto Divino fue cerrado, y más tarde, transformado en una biblioteca de uso restringido. Las danzas, los poemas y las canciones que alguna vez se crearon para entretener a la emperatriz fueron prohibidos, y las partituras quemadas. Pero, a pesar de esta represión, el recuerdo del harén masculino no desapareció del todo. En regiones rurales, comenzaron a circular historias, mezcla de leyenda y memoria oral sobre los hombres tigre, como algunos llamaban a los favoritos de Wu Zetian. Decían que eran maestros de la danza erótica, que conocían secretos de medicina espiritual, y que uno de ellos incluso había profetizado la caída de la emperatriz antes de desaparecer entre las montañas del Tíbet. Para los cronistas oficiales, estas historias eran solo supersticiones. Para el pueblo llano, eran una forma de resistir el silencio impuesto desde el poder. En siglos posteriores, algunos monjes budistas llegaron a incluir referencias codificadas al harén masculino en ciertos textos esotéricos. En uno de estos manuscritos, conservado en las cuevas de Dunhuang y fechado en el siglo X, se menciona una figura femenina divina rodeada por 10 discípulos varones danzantes, que le ofrecían conocimiento, música y armonía. Aunque no se menciona directamente a Wu Zetian, el simbolismo es evidente para los estudiosos modernos. El eco de su harén seguía vivo, transformado en mito. Lo más sorprendente es que, en excavaciones arqueológicas recientes realizadas en los antiguos jardines de la ciudad de Luoyang, capital secundaria, durante la dinastía Tang, se hallaron restos de construcciones que coinciden con las descripciones antiguas del Palacio del Encanto Divino. Entre los artefactos descubiertos había espejos de bronce con grabados de figuras masculinas en poses sugerentes, peines tallados con símbolos budistas y pequeños instrumentos musicales de cuerda fina, probablemente usados en representaciones privadas. Algunos arqueólogos incluso encontraron inscripciones dedicadas a la Madre del Cielo por parte de sus humildes tigres dorados, una referencia que muchos vinculan directamente con los favoritos del harén. Y entonces surge la pregunta, ¿qué atormenta a los historiadores contemporáneos? ¿Por qué tanto esfuerzo por borrar algo que, según los moralistas, era solo un delirio pecaminoso de una mujer envejecida? ¿Por qué eliminar todo rastro, silenciar toda mención, destruir obras de arte, quemar documentos, modificar registros? La respuesta es tan inquietante como reveladora, porque el harén masculino de Wu Zetian no era simplemente un capricho, era un acto de poder, de inversión de valores, de ruptura total con el orden patriarcal. Representaba una amenaza simbólica que no podía ser tolerada. A través del placer, Wu Zetian había reconfigurado el trono, convirtió lo íntimo en político, lo personal en imperial, y eso, en una sociedad construida sobre el control masculino, era una herejía. Pero aunque los vencedores escriben la historia, no pueden controlarla para siempre. En la siguiente parte, exploraremos cómo el recuerdo de Wu Zetian y su harén fue rescatado siglos después por poetas, artistas y feministas que vieron en su figura no una tirana, sino una mujer que se atrevió a romper el molde más rígido de todos, el del género. Durante siglos, Wu Zetian fue retratada como una figura monstruosa. En los anales oficiales, escritos bajo el yugo de una restauración confuciana profundamente patriarcal, su imagen fue distorsionada hasta el extremo. Se decía que mató a su hija recién nacida para culpar a una rival, que envenenó a sus hijos para mantener el poder, que ejecutó ministros a capricho y que dormía con hombres jóvenes cada noche como si fuera una deidad lujuriosa. El objetivo era claro: demonizarla, convertirla en una advertencia viva para cualquier mujer que osara aspirar al poder. Pero a medida que pasaban los siglos, y sobre todo con el auge de los estudios modernos de historia, surgieron voces que empezaron a reevaluar el papel de Wu Zetian desde una perspectiva más crítica y menos ideologizada. ¿Realmente fue una tirana depravada, o simplemente una mujer que se atrevió a jugar
y ganar en el mismo tablero brutal donde los hombres habían jugado durante siglos? No, habían hecho lo mismo los emperadores anteriores: eliminar rivales, manipular alianzas, usar la sensualidad como instrumento de control. La figura de Wu Zetian comenzó a ser rescatada por historiadores no alineados con la ortodoxia confuciana, y con ella volvió a cobrar interés uno de los aspectos más ocultos de su reinado: el harén masculino. Ese harén no solo fue un símbolo de placer, sino una revolución en sí mismo, un grito político envuelto en seda, una forma de desafiar la estructura del poder desde su núcleo más íntimo, el cuerpo. En la literatura china clásica, pocos autores se atrevieron a mencionar directamente el harén masculino. Sin embargo, durante la dinastía Song, algunos poetas y dramaturgos recurrieron a símbolos y metáforas para aludir a él sin nombrarlo. Se hablaba de la casa del loto invertido, de la emperatriz que hacía danzar al sol o de los tigres bajo la luna. Aunque en apariencia eran simples versos decorativos, quienes conocían la historia sabían leer entre líneas. Los harenes masculinos sobrevivían en la poesía, escondidos en el arte, disimulados en las sombras. En el siglo XX, cuando la República Popular China consolidó su control, el estudio de la historia imperial fue parcialmente politizado. Wu Zetian fue usada por momentos como ejemplo de mujer fuerte, en línea con la narrativa comunista de romper con las estructuras feudales. Sin embargo, el tema del harén masculino seguía siendo tabú. Durante la Revolución Cultural, todo lo que tuviera que ver con sexualidad o con reinterpretaciones no oficiales del pasado fue censurado. Una vez más, el harén fue silenciado. Fue recién a finales del siglo XX y comienzos del XXI cuando académicos, arqueólogos y feministas comenzaron a estudiar abiertamente el fenómeno del harén masculino como una rareza histórica que revelaba mucho más que simples excentricidades sexuales. La pregunta que impulsó esta investigación fue profundamente incómoda: ¿y si Wu Zetian no solo desafió el patriarcado político, sino también el sexual? ¿Y si su harén masculino fue una declaración de guerra simbólica al corazón mismo de la cultura tradicional china? En el año 2004, un grupo de historiadores de la Universidad de Fudan publicó un informe que sacudió los círculos académicos. Basándose en documentos recientemente desclasificados y en nuevos hallazgos arqueológicos, demostraron que el llamado Palacio del Encanto Divino no solo existió, sino que tenía una estructura funcional, ritual y simbólica tan compleja como cualquier harén imperial masculino. Tenía rangos internos, jerarquías, normas de conducta y hasta un cuerpo de vigilancia propio. Lo más impactante fue el hallazgo de un manual ceremonial, escrito en caligrafía Tang, que describía los protocolos de presentación ante la emperatriz, incluyendo saludos danzados, ofrendas poéticas y ejercicios de meditación erótica. Este descubrimiento reavivó el interés mundial. Las universidades de Japón, Corea del Sur y Francia comenzaron a solicitar acceso a los artefactos hallados en Luoyang. La historia de Wu Zetian dejó de ser un cuento de horror para convertirse en objeto de análisis multidisciplinar: política, psicología del poder, estudios de género, historia del erotismo, y hasta teoría queer encontraron en el harén masculino un punto de convergencia fascinante. Incluso en la cultura pop comenzó a gestarse un cambio. En el año 2007, una serie dramática china titulada Wu Zetian, la emperatriz del cielo, fue un fenómeno de audiencia, aunque el harén masculino fue apenas sugerido en pantalla. Debido a las restricciones de censura, su mera mención fue suficiente para reabrir el debate público. Blogs, foros y programas de televisión empezaron a hablar del tema, y por primera vez en siglos, la existencia del harén dejó de ser una vergüenza para convertirse en una intriga cultural. En paralelo, colectivos feministas en Asia comenzaron a reivindicar a Wu Zetian como un símbolo de insurrección contra el modelo tradicional. Para algunas corrientes, su creación del harén masculino fue un acto político radical, el desplazamiento de la mirada masculina por una mirada femenina activa, deseante y dominante. Para otras, fue una forma de replicar las mismas estructuras
opresivas, solo que en sentido inverso, pero más allá de las interpretaciones, todas coincidían en algo: Usetian había abierto un portal imposible. Nunca antes, y nunca después, una mujer en el poder absoluto se había atrevido a redibujar el mapa del deseo con tanta audacia, y aunque la historia oficial aún lucha por encapsularla en moldes cómodos: tirana, reformista, madre, bruja, su figura se resiste, se escapa, trasciende. En la próxima parte, veremos cómo la historia de Usetian ha sido adaptada, distorsionada y reutilizada a lo largo del tiempo. Desde textos taoístas medievales hasta películas de ciencia ficción, su figura ha evolucionado como un espejo de las tensiones entre poder, género y deseo, y, con ella, el recuerdo prohibido de aquellos hombres que danzaban para una emperatriz, no como esclavos, sino como símbolos vivientes de una nueva era que nunca llegó. La historia de Usetian y su singular harén masculino no solo se quedó confinada en los registros oficiales o en los hallazgos arqueológicos. A lo largo de los siglos, su figura ha sido reinterpretada y reinventada por diferentes culturas y en distintos medios, reflejando siempre las tensiones sociales y los debates en torno al poder, el género y la sexualidad. En la tradición taoísta, por ejemplo, Usetian fue vista bajo una luz ambivalente, mientras que para el confucianismo rígido era una usurpadora y una amenaza. En ciertas escuelas taoístas, la emperatriz fue considerada una encarnación de la energía femenina primordial, el yin que buscaba equilibrar y superar la hegemonía masculina. Algunos textos esotéricos hablan de rituales secretos donde se invocaba la figura de una emperatriz acompañada por los tigres danzantes, una referencia cifrada a los jóvenes del harén. En estos escritos, el placer y el poder se mezclaban como fuerzas sagradas que podían transformar la realidad, y Usetian era vista como la maestra suprema de ese arte. Pero la fascinación no se limitó al mundo asiático. En Occidente, la figura de Usetian fue objeto de curiosidad y, a veces, de fantasía. Durante el Renacimiento y la Ilustración, cuando los europeos comenzaron a interesarse por la historia y cultura chinas, se difundieron relatos que mezclaban hechos históricos con leyendas sensuales. En algunos de estos relatos, la emperatriz aparece rodeada no solo por sus consejeros y guerreros, sino por un harén de hombres jóvenes, cuya belleza y gracia cautivaban incluso a los visitantes extranjeros. Si bien muchas de estas historias eran exageradas o inventadas, contribuyeron a alimentar un imaginario popular en el que Usetian se convirtió en un símbolo de poder femenino extremo y exótico. En la literatura moderna, autores como Pur San Book en su novela The Empress, que retrata a Usetian, abordan con más profundidad y complejidad su vida y su reinado. Aunque no se centra exclusivamente en el harén masculino, la obra sugiere las tensiones que vivió una mujer que gobernó un mundo diseñado para hombres. El harén aparece como una manifestación simbólica de ese conflicto, un espacio donde el poder y la sensualidad se entrelazan, desafiando los límites impuestos por la tradición. En el cine y la televisión contemporáneos, Usetian es un personaje que sigue inspirando múltiples adaptaciones, desde dramas históricos hasta obras de ficción especulativa. Algunas producciones exploran su vida privada, insinuando la existencia del harén masculino a través de escenas de baile, música y cortesanos masculinos que atienden sus deseos. En estos relatos, el harén no es solo un espacio de placer, sino también una herramienta política, un símbolo de la dominación femenina sobre un sistema patriarcal que ella misma desmanteló. El impacto cultural de esta historia también se refleja en el arte contemporáneo. Pinturas, esculturas y performances han recreado el mito de Usetian y sus hombres tigre, reinterpretando su figura como un símbolo de empoderamiento, transgresión y resistencia. Artistas feministas han utilizado esta narrativa para cuestionar las estructuras tradicionales de poder y para reivindicar el derecho a la sexualidad y al liderazgo desde una perspectiva femenina. Sin embargo, el legado del harén masculino también provoca debates críticos. Para algunos, representa una forma de replicar las mismas dinámicas de control y subordinación, solo que invertidas. La concentración de poder en un pequeño grupo,
de hombres jóvenes ligados íntimamente a la emperatriz podría verse como una nueva versión de opresión y manipulación. Para otros, es un ejemplo de cómo el poder puede ser subvertido y resignificado. Además, en los estudios de género y queer, Wu Zetian y su harén desafían las categorías tradicionales. La existencia de un harén masculino controlado por una mujer que se declara emperatriz rompe con la dicotomía hombre-mujer, amo-esclavo, activo-pasivo. Invita a reflexionar sobre la fluidez del deseo y sobre cómo las relaciones de poder pueden adoptar formas inesperadas. En definitiva, la historia de Wu Zetian y su harén masculino no es solo un episodio fascinante de la historia china, sino un espejo donde se reflejan las complejidades eternas del poder, el género y la sexualidad. Y aunque los siglos hayan tratado de ocultar este capítulo, la verdad, como toda verdad poderosa, ha encontrado formas de sobrevivir y resonar en la cultura global. En la próxima parte, nos adentraremos en las prácticas específicas y rituales que se llevaban a cabo dentro del Palacio del Encanto Divino, revelando detalles poco conocidos sobre las danzas, ceremonias y entrenamientos que definieron la vida de los hombres tigre y su relación con la emperatriz. El Palacio del Encanto Divino no era simplemente un lugar de residencia para los favoritos masculinos de Wu Zetian, era un espacio cuidadosamente diseñado para fomentar una combinación única de belleza, cultura y poder ritual. Lejos de ser un simple harén erótico, este palacio funcionaba como un centro de entrenamiento y perfeccionamiento de habilidades que iban desde la danza y la música hasta el manejo de la palabra y la meditación espiritual. Para Wu Zetian, estos hombres no eran solo objetos de placer, sino instrumentos fundamentales en la manifestación de su autoridad y visión del mundo. Los hombres que ingresaban al harén pasaban por un proceso riguroso de selección. Se valoraba su juventud, belleza y gracia, pero también su inteligencia y disposición para aprender. Una vez aceptados, comenzaban un entrenamiento intensivo que incluía clases de poesía, música clásica, teatro y, sobre todo, danza ceremonial. La danza tenía un papel especial, ya que se consideraba no solo una expresión artística, sino un ritual con efectos espirituales y políticos. Estas danzas secretas, conocidas solo por los iniciados, eran representaciones simbólicas que buscaban encarnar la unión del yin y el yang, la armonía entre las fuerzas femeninas y masculinas del universo. Algunos historiadores sugieren que Wu Zetian se inspiró en prácticas budistas y taoístas para diseñar estos rituales, mezclando elementos de meditación y movimiento para crear experiencias casi místicas que fortalecían su dominio espiritual. Sobre el imperio, cada baile era acompañado por música delicada, interpretada con instrumentos tradicionales de cuerda y viento, tocados por otros miembros del harén. Los movimientos eran estudiados para encantar y seducir, pero también para transmitir mensajes codificados sobre el poder, la lealtad y la sabiduría. Se cuenta que en algunas ceremonias, la emperatriz se sentaba en un trono adornado con jade y oro mientras observaba cómo sus favoritos danzaban en perfecta sincronía, sus cuerpos narrando historias ancestrales de poder y deseo. Además de la danza y la música, los hombres del harén también participaban en rituales de meditación y yoga taoísta. Estas prácticas buscaban equilibrar sus energías internas, potenciar su vitalidad y mantenerlos en un estado óptimo para servir tanto física como espiritualmente a la emperatriz. Algunos textos antiguos mencionan ejercicios de respiración y concentración que permitían a estos hombres alcanzar estados alterados de conciencia, considerados sagrados y reservados a un círculo selecto. Otra parte fundamental de la vida, en el Palacio del Encanto Divino, era la educación literaria y filosófica. Wu Zetian, siendo una mujer cultivada, fomentaba la escritura de poesía y la lectura de clásicos. Los hombres eran entrenados para componer versos y discursos que podían ser presentados en la corte o en ceremonias religiosas. Esta formación no solo aumentaba su valor como acompañantes culturales, sino que también reforzaba su papel como interlocutores y representantes de la emperatriz en ciertos contextos oficiales. Curiosamente, el harén también servía como una red de inteligencia política. Algunos favoritos eran encargados de misiones secretas,
actuando como espías o emisarios en las cortes rivales. Su juventud y apariencia inocente les permitían moverse con discreción y sin levantar sospechas. Así, Wu Zetian utilizaba el harén, no solo como espacio privado, sino como una herramienta para consolidar su poder externo. Sin embargo, esta compleja estructura no estaba exenta de tensiones y rivalidades internas. La competencia por el favor de la emperatriz era feroz, y los celos, las intrigas y las conspiraciones se entretejían en los pasillos dorados del palacio. Algunos relatos cuentan que Wu Zetian era implacable con quienes no cumplían con sus expectativas, castigando severamente a los que traicionaban su confianza o caían en la corrupción. Estas historias, aunque fragmentarias y a menudo teñidas de leyenda, muestran que el harén masculino era mucho más que un simple grupo de amantes. Era un microcosmos político y cultural, un laboratorio donde se experimentaba con nuevas formas de poder y expresión. En un mundo dominado por la rigidez y la tradición, el Palacio del Encanto Divino fue un oasis de innovación y desafío. Este enfoque multifacético del harén explica en parte por qué Wu Zetian pudo mantener su reinado durante tanto tiempo. A pesar de la oposición constante, su capacidad para fusionar lo sensual con lo espiritual, lo artístico con lo político, le otorgó un poder casi místico, difícil de enfrentar por sus adversarios. Y aunque finalmente fue derrocada, el legado de sus prácticas en el harén continúa siendo un enigma fascinante que invita a seguir explorando. En la última parte de esta serie, abordaremos el impacto histórico y cultural que dejó el harén masculino de Wu Zetian en las dinastías posteriores, así como su influencia en la percepción moderna de la emperatriz y su reinado. El legado del harén masculino de Wu Zetian ha sido uno de los capítulos más controvertidos y olvidados de la historia china. Tras su caída, la dinastía Tang emprendió un proceso sistemático de rehabilitación del orden tradicional, borrando registros, quemando documentos y reescribiendo la historia para presentar a la emperatriz como una anomalía peligrosa y su harén como un experimento perverso. Sin embargo, pese a los esfuerzos por ocultarlo, el impacto de esta institución única siguió resonando en las culturas y estructuras del poder durante siglos. En las dinastías posteriores, especialmente la Song y la Ming, la estructura de los harenes volvió a ser estrictamente patriarcal y femenina. El ejemplo de Wu Zetian fue citado como una advertencia, un relato de advertencia sobre lo que sucedía cuando las normas se rompían. Aún así, su historia inspiró debates y reflexiones en círculos intelectuales y literarios sobre el papel de la mujer en la política y la sociedad. Más allá de China, la figura de Wu Zetian y la idea de un harén masculino han influenciado el arte, la literatura y la cultura popular en Asia y en el mundo. En la actualidad, Wu Zetian es vista con mayor respeto y curiosidad, no solo como la única emperatriz reinante de China, sino como una figura que desafió los límites de género, poder y sexualidad de su tiempo. El concepto del harén masculino también ha sido reinterpretado en estudios modernos como un símbolo de la fluidez del poder y la resistencia a las normas establecidas. En un mundo que cada vez más cuestiona las rigideces del género y el poder, la historia de Wu Zetian y sus hombres tigre adquiere una relevancia especial. Algunos expertos sostienen que la existencia de este harén no solo refleja la astucia política de Wu Zetian, sino también una comprensión profunda del cuerpo y el deseo como herramientas de poder. En un entorno donde las palabras y las armas eran controladas por hombres, ella utilizó el placer y la belleza para crear un espacio donde podía gobernar sin restricciones. Hoy, el harén masculino de Wu Zetian sigue siendo objeto de investigación y fascinación. Los arqueólogos continúan explorando sitios en Luoyang y otros antiguos centros Tang para descubrir más evidencia. Historiadores, feministas y artistas reinterpretan su figura, ofreciéndonos nuevas maneras de entender la historia y sus secretos ocultos. En conclusión, el único harén masculino de la historia imperial china no fue simplemente un capricho erótico ni una curiosidad pasajera. Fue un acto radical de poder, una manifestación del deseo femenino en un mundo dominado por hombres, y una estrategia para subvertir las reglas de la sociedad. Wu Zetian, a través de este harén,
no solo gobernó un imperio, reinventó el concepto mismo de lo que significa ser un gobernante, desafiando para siempre las fronteras entre lo público y lo privado, lo político y lo personal. Así, la verdad detrás del único harén masculino de Usetian es también la verdad de una mujer que transformó el poder en arte, la política en danza y el deseo en revolución. Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.